Hola. Sí. Muchas gracias, Di. Ahora vamos con una ponencia que va a hablar sobre el futuro de la prevención y la digitalización. El futuro de la prevención es digital, por Ana Ercoreca, que es la secretaria general de la Asociación Internacional de Inspectores de Trabajo y viene de España. Cuando quieras, Ana, puedes subir. Me he olvidado de decirles que alguien ha perdido un bolso. Si lo encuentran, por favor, lo llevan a la secretaría. Y, por favor, cuiden sus pertenencias, tengan cuidado, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a ORP, a Hans, a Pedro Mondelo, a toda la organización que hay detrás, porque es muy difícil y hay muchas horas en organizar este evento. Y es un placer para mí estar hoy en Colombia y poder hablar en español. Así que viva Colombia y viva el español. ¿Cuántos de vosotros utilizáis el WhatsApp como medio de comunicación? ¿Cuántos de vosotros utilizáis el móvil para reservar billetes de avión, billetes de tren o para reservar un restaurante? ¿Cuántos de vosotros estáis pendientes a lo largo del día que vuestra batería se va bajando? ¿Cuántos de vosotros tenéis cargadores portátiles, como yo ahora que lo he cargado? Y esto hace que veamos la importancia y el peligro que supone la desconexión digital. Si os fijáis, el 51% de los trabajadores respondían a WhatsApp llamadas fuera de su horario laboral. Antes de la pandemia fue un 62% y después de la pandemia un 82%. El 74% de los trabajadores responden a llamadas durante sus vacaciones, siendo las mujeres las que más responden. 6 de cada 10 empresas reconocen no aplicar medidas de fomento de la desconexión digital. Tanto a nivel internacional como a nivel nacional se han desarrollado mucha normativa, reconociendo la importancia que es la desconexión digital para garantizar no solo la salud física, sino también la salud mental. Por eso, si fijaros, el 30% de los trabajadores comenzaron a trabajar desde casa, produciéndose un aumento sustancial de las herramientas digitales. Lo hemos visto hoy, como a raíz del 27 de marzo aquí en Colombia, el 14 de marzo en España, tuvimos que irnos a casa y adaptar nuestro trabajo con ayuda de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los derechos que se ponen en juego y lo que tenemos que proteger para garantizar la desconexión digital? Primero, el descanso. Segundo, la intimidad familiar y personal. Una protección eficaz en materia de seguridad y salud y la conciliación laboral y familiar. En España, no sé, comentándolo con vuestros compañeros, aquí tenéis una jornada de 44 horas, en España es 40 horas, con un descanso de 12 horas entre jornada, un día y medio a la semana, 15 minutos cada 6 horas y media, que se convierten en 30 en el caso de los menores. Y es muy importante el descanso porque eso es lo que nos hace que volvamos al trabajo con energía y con salud para poder desempeñar nuestra jornada. Porque a veces hemos visto desde la Inspección de Trabajo cómo el accidente de trabajo se ha producido porque había una falta de descanso que produce unos reflejos que se reducen, una pérdida de atención y ahí es cuando a veces se materializa el accidente de trabajo. Tanto en la normativa internacional hay varios convenios, resoluciones, recomendaciones. Toda esta documentación os la tenéis a disposición, que la ha facilitado la organización para que la podáis tener. Y también hay una propuesta de directiva de desconexión digital. Hay una recomendación del Parlamento Europeo con un anexo donde señala qué posibles aspectos nos hemos de fijar para garantizar ese efectivo derecho al descanso. Hay varios países, y Colombia es uno de ellos, donde se ha regulado el derecho al descanso y el derecho a la desconexión digital. Francia es el país pionero. Llegaría también Bélgica, Italia, donde reconoce el papel de la negociación colectiva y el papel de la empresa. La India, Argentina, Chile, donde reconoce que se puede estar 12 horas sin estar conectados al teléfono. Brasil
y Colombia, donde señala en su ley 2008 que la asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse efectiva de manera que se garantice su derecho al descanso de carácter recreativo, cultural y creativo. Acordaros que la jornada de 8 horas fue una conquista que se consiguió hace muchos años y se decía 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que se quiera. En otros países, en Estados Unidos, donde se contempla ya unas sanciones para todas aquellas empresas que hagan uso mal de la conexión digital. Portugal, donde va más allá y dice que no se pueden enviar correos electrónicos. En España, la regulación nuestra es que tú puedes enviar un correo electrónico, pero no puedes obligar al trabajador que conteste a ese correo electrónico. Y si contesta, tenemos unas horas extras, tenemos una vulneración al derecho al descanso y puede provocar también una situación de riesgo físico y riesgo psicosocial. Por eso es importante que elaboremos, primero, una política de desconexión digital. Segundo, una información a los trabajadores, que sepan que no tienen que contestar al correo electrónico, que sepan que no tienen que contestar al WhatsApp. Porque hay veces que si tenemos una mala relación con la empresa y el viernes nos manda un correo o un WhatsApp diciendo el lunes hablaremos, seguro que ese fin de semana no lo pasamos bien. Y por eso es importante que se desconecte y que se establezcan medidas por parte de las empresas. Y ahí es muy importante que las empresas desarrollen convenios. El primero de los convenios que fue, y aquí está como ponente, es la empresa de AXA, donde señalaba que hay determinadas horas donde no se pueden enviar correos electrónicos. Fijaros aquí en este convenio que dice, las reuniones tendrán que ser dentro de la jornada laboral. La franja de desconexión digital de 19 a 8 horas y también se tendrán que establecer mensajes automáticos. Estos son los primeros convenios, tanto de AXA como de empresas de seguridad, donde se programarán el envío de los correos fuera de la jornada para que no se envíen fuera de la jornada, acepta servicios industriales. Y vamos a las sentencias, porque al final es un aspecto que ha llegado a la jurisprudencia. ¿Y qué es lo que ha dicho? Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional señala que son nulas las instrucciones que les han dado a una trabajadora durante el periodo de vacaciones. Era una trabajadora que durante el periodo de vacaciones, como yo ahora aquí en Colombia, me envían unas instrucciones y yo no hago caso. Vuelvo a mi trabajo y entonces me despiden como despido disciplinario porque no he atendido a esas órdenes. Esas órdenes no pueden ser realizadas durante mis vacaciones. Me las tienen que repetir cuando me incorpore. Lo mismo es en el caso de que yo exceda mi jornada, se trata de una hora extraordinaria, que tiene una retribución específica, más allá de la hora ordinaria. También es válida las conversaciones realizadas por WhatsApp, que ya veremos que tiene un valor probatorio. Y, por supuesto, también veremos después cómo una autopsia psicológica determinó que el suicidio de un trabajador fue debido a una falta de desconexión digital. ¿Cómo podemos probarlo? Una de las medidas es a través del registro de jornada. El registro de jornada se aprueba en España en el año 2019, ya estaba para las horas extras, pero era muy difícil comprobar qué jornada hacíamos o qué hacían los trabajadores, porque como Inspección de Trabajo a veces nos decían, hoy me voy más tarde porque ayer me quedé más tarde. Entonces, era difícil comprobar cuándo se iniciaba y cuándo se terminaba la jornada. Por eso es muy importante que se establezca un sistema de registro de jornada, bien sea en papel o bien sea en digital. Pero no nos sirve que sea un cuadrante. Aquí es el modelo válido, que será la hora de entrada y la hora de salida. Lo podemos hacer, como comentaba Carmen, a través de un móvil, lo podemos hacer a través de un papel o lo podemos hacer a través de otros sistemas. Pero cuidado que no podemos hacerlo a través de un reconocimiento facial, porque eso estaría vulnerando nuestros derechos de imagen y nuestros derechos de intimidad. Esto no serviría como registro de jornada, pero sí que serviría a través de un móvil. Pero cuidado también con los dispositivos de geolocalización, porque la empresa tiene derecho a saber dónde estamos mientras que dure nuestra jornada, pero no después de que termine nuestra jornada de trabajo. Por eso los WhatsApps hoy en día es un medio válido de comunicación y es un medio válido de prueba de que existe una relación laboral, que hay horas extras y que hay un mal ambiente laboral. Esos WhatsApps la justicia lo admite como prueba y siempre y cuando comprobemos que mamá es tu madre y no la tuya, se puede comprobar que es la empresa quien te está enviando esos correos o esos WhatsApps. Hemos podido determinar a través de la Inspección de Trabajo que haya un mal ambiente laboral o el uso de ofensas físicas y verbales que dan lugar a una situación de mobbing o de acoso.
incluso para los empleados de hogar, porque en España es inviolable el domicilio y no podemos entrar. Pero eso no significa que la prevención de riesgos laborales no entre en los hogares y eso no significa que los derechos laborales no entren en los hogares. Y a través del WhatsApp se evidenció que había una relación laboral porque señalaba cuándo tenías que venir, qué funciones tenías que hacer, el pago que te iba a hacer, y ahí se evidenció que había una relación laboral. Por eso es muy importante que se descarguen estos WhatsApps, que sirvan como prueba, lo mismo que las grabaciones sirven como prueba porque formamos parte de esa relación. Sin embargo, la Agencia de Protección de Datos dijo que era ilegal que a una trabajadora, en consonancia con la sentencia de la Audiencia Nacional, se le dieran órdenes en su periodo vacacional y por eso declaró el despido nulo por discriminación y por eso sancionó también a la empresa. Ya adentrándonos dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, el 52% de la población trabajadora afirma que el uso de la tecnología determina su ritmo de trabajo. Hoy en la inauguración de la ponencia inaugural nos han hablado de los avances de la IA y cómo nos pueden ayudar. Yo hay veces que le digo, por favor, ¿me puedes escribir esto en inglés? Oye, me lo escribe. Y me lo escribe muy bien. Y entonces, oye, pues eso en el campo de los idiomas, en el campo de la salud, en el campo de la ergonomía para que nos ayude, en el campo también de la detección de accidentes. La IA es una herramienta y un instrumento muy útil, pero tenemos que controlarla los humanos, porque nos puede provocar situaciones de riesgo psicosocial y puede provocar situaciones de discriminación. Pensemos que si yo diseño un algoritmo que solo vaya a sancionar a la provincia de Medellín y no, sin embargo, a Cali, eso estaríamos generando una situación discriminatoria. Por eso, el algoritmo no puede volar solo. ¿Qué es lo que protegemos en el ámbito de la desconexión digital? La salud mental, la salud musculoesquelética, como vamos a ver, la salud cardiovascular, la ciberacoso y ciberviolencia, porque todos nuestros datos están en Internet y puedes sufrir un ciberataque, que se recuperen, que se sustraigan nuestros datos y las empresas, toda la información está ahí y pueden amenazar con divulgar esa información. Imaginaros, en España hubo, y en otros países también, que ya sabían los márgenes de las empresas y toda esa información es una información sensible. Lo mismo que es la información de la Tesorería General de la Seguridad Social o de cualesquiera otros bancos de datos que puedan tener. Nuestra vida a veces está en Internet y es escalofriante cuando vemos, por ejemplo, como en Instagram, que tú hayas hablado con tus amigos acerca de unas vacaciones y de repente te salen anuncios de esas vacaciones. O cómo los niños pueden estar expuestos a ese WhatsApp o a ese Instagram o a ese contenido violento que pueda haber. Y, por supuesto, la brecha digital, porque no todas las personas están preparadas y saben utilizar los instrumentos digitales. Hay veces que mi madre, que hay un programa en España que se llama El Inserso, de viajes para mayores de 65 años, me dice, Ana, que he recibido una notificación por correo electrónico, no sé si me han dado el viaje o no me lo han dado. Mírame a ver, mira a ver, porque te tienes que meter con tu clave y tu red o tu certificado digital. Y si no lo tienes, te dan una clave de un uso personal, pero solo vale una vez. Y entonces esas personas necesitan que se sigan comunicando a través de carta y a través de forma presencial, para que así no haya esa brecha digital. El Comité Económico y Social ha señalado que el uso continuado de las tecnologías puede ser un riesgo para la seguridad y la salud y hace un llamamiento para que todos los colectivos y todos los profesionales de prevención tengamos en cuenta también que el exceso de las tecnologías puede ser dañino para nuestra salud y nuestra seguridad. Por eso tenemos estrategias, tenemos regulación y tenemos notas del Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, lo mismo que estará en Colombia. ¿Y qué nos dice cuáles son los factores de riesgo por el uso de las tecnologías? Primero, la prolongación de la jornada laboral, porque hay veces que desde casa podemos contestar a correos electrónicos, podemos contestar a WhatsApps de nuestros jefes y eso hace que prolonguemos nuestra jornada laboral. También para dificultar la conciliación laboral y familiar, porque hay veces que, claro, nuestra familia quiere que paremos y nuestros perros también, hay veces que cuando me ve a mí con el WhatsApp y tenemos que saber parar, porque
lleva consigo también, hay veces que tengamos una dependencia con el móvil y que estemos pendientes de si ese clic, ese mensaje ha sido leído, no ha sido leído, y eso puede generar situaciones de riesgos psicosociales. Pero como hemos hablado hoy y durante mucho tiempo, y nuestra compañera lo estaba hablando, a veces es muy difícil reconocer un estado de riesgo psicosocial. Tened en cuenta que el 30% de los trabajadores sufren hoy en día problemas de salud mental y que se agravó durante la pandemia entre un 60 y un 70%. Esa situación de riesgo psicosocial puede producir un accidente motivado en una depresión, un infarto, un suicidio que puede ser calificado como accidente de trabajo, y ahí puede haber una responsabilidad por parte de la empresa. Os he compartido 2 publicaciones de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en materia de digitalización como la emergencia de esos riesgos psicosociales. ¿Y cuáles son los riesgos psicosociales que nos encontramos? Tecnoestrés, fatiga informática, cuidado con los ojos también por las pantallas de visualización, porque al final estamos muy pendientes de la pantalla, y cuidado también con los niños, porque no están todavía desarrolladas sus capacidades visuales. También el trabajo prolongado, la sobrecarga de trabajo, el trabajo repetitivo, las deficiencias de autonomía y las dificultades, como hemos visto, para conciliar. Los algoritmos no pueden volar solo, y esto lo hemos visto también en España a través de la regulación de los riders, que ya sabéis que en España se han considerado como falsos autónomos, y donde se determinó que el algoritmo era el verdadero empresario, porque le decía al trabajador dónde iba, cuánto tardaba y les daba las instrucciones. Por lo tanto, no eran trabajadores por cuenta propia, sino eran trabajadores por cuenta ajena, con todas las protecciones. Por eso, ese control de algoritmo, qué se inspecciona, a quién, por qué y cuándo y cómo, debe ser siempre controlado por una persona y por un ser humano. Fijaros aquí que dice la relación de la IA con nosotros. Sí, que dice, necesito tu informe en 30 minutos, tu productividad está bajando, creo que lo elabores tanto en japonés como en alemán, y te puede generar una situación de ansiedad y decir que si la IA es tan inteligente, ¿por qué no lo hace ella sola? Ha habido varias sentencias donde se ha considerado que es muy importante que se proteja la salud no solo física, sino mental, donde que la situación de sobrecarga de trabajo puede generar una situación de estrés, y hay una sentencia muy importante que es la autopsia psicológica, donde a raíz de un suicidio de un trabajador, que lo veremos al final, la empresa determinó que el trabajador se había separado y que se había suicidado por problemas familiares. Pero, sin embargo, al final se determinó, y ahí fue clave, como lo que hablábamos con Carmen antes, la relación con los trabajadores, la relación con su familia, la relación con sus amigos, y ahí no detonaba que tuviera ningún problema. Donde tenía un problema era en la empresa, y donde se había producido el mal ambiente, el acoso, las bajas por depresión, era en la empresa, y había una causa de laboralidad en el suicidio. ¿Qué otros riesgos podemos ver? Primero, unas posturas inadecuadas. Segundo, unos movimientos repetitivos. Y tercero, unas exigencias visuales. Si os fijáis en este gráfico, simplemente hacer el movimiento de cabeza para coger el móvil supone que, según cómo lo ladeemos, vayamos de 5 a 12 a 18 a 27 kilos, lo cual no puede suponer y supone un elevado coste para nuestro cuello. Los que conducimos mucho también, al final del día o de la semana, nos duele bastante el cuello de estar rígidos y erguidos. Eso hace también que se pueda derivar y producir en exceso por una situación de riesgo psicosocial. Hay veces que hay trabajadores que cuando tienen un mal ambiente laboral les va la espalda, a mí me va el cuello, y en situaciones de nerviosismo pues puede ser que nos empeore. Otra de las cosas es la postura ergonómica, cómo nos hemos de sentar. Tenemos que mantener un ángulo de 90 grados, la posición de la pantalla para que no hagamos posturas forzadas, para que el ángulo sea el correcto, y que para eso es muy importante también el ejercicio y el ir a gimnasia, que yo siempre lo leo para concienciarme que hay que ir a gimnasia más de lo que hago. Por eso tenemos riesgos tanto físicos como riesgos psicosociales. ¿Qué riesgos psicosociales tenemos? Trastornos del sueño, porque a veces estamos pendientes de ¿cuántos de vosotros dormís con el móvil cerca de vosotros? Yo la primera, que lo tengo ahí al lado. Pero quizás no debiéramos, porque estamos muy pendientes de a qué hora me despierto, a qué hora no, si me han mandado mensajes, si no. Por otro lado, también el dolor del cuello, las lesiones musculoesqueléticos, dolores de cabeza o también incluso afecciones respiratorias.
incluso fatiga informativa, el síndrome de FOMO, que es la afección psicológica que combina la adicción a redes sociales. Esto se ve mucho también en las influencers, cuando están pendientes de cuántos me gusta ha tenido mi publicación, cuántos retweets ha tenido mi publicación. El síndrome de la vibración fantasma, esto a veces nos pasa a los inspectores de trabajo que estamos de guardia, cuando el móvil suena y pensamos que hay un accidente de trabajo y entonces lo tenemos tan interiorizado en la cabeza que pensamos que eso es el accidente de trabajo. Y ya en los últimos también tenemos sentimientos de apatía, impotencia, letargo, porque también nuestra juventud hay veces que se relacionan a través de móviles. Yo he visto algunas veces a algunos restaurantes que dicen aquí no se permite el móvil, no hay wifi, hay conversaciones. Pues es verdad que estamos muy pendientes de fotografiarlo todo, de recordarlo todo, de grabarlo todo, que luego no lo vemos en el móvil, y de estar constantemente en el móvil. Y hay veces que cuando estamos en una mesa se ven 5 personas y los 5 mirando su celular o su móvil. Y a veces también irritabilidad por si no me contestan o se pierde la batería o incluso se mandan muchos correos electrónicos, porque también tenemos posibilidad también de que el trabajador genere ansiedad, porque no es lo mismo que la empresa te mande un WhatsApp diciendo que vamos a hablar, que te envíe 20, que te envíe 30 o que te envíe 50. Eso puede generar una situación de riesgo psicosocial para el trabajador. Y, por supuesto, la vida sedentaria, el déficit de horas. Aquí me han comentado que Colombia sois el país más madrugador, que hoy hemos amanecido y nos hemos despertado muy pronto y hemos empezado muy pronto. Bueno, pues sois y tenéis un hábito que me comentaba Guillermo, que tenéis un hábito más saludable y que una vez que lo adquirís, pues que eso es mejor para vuestra salud y vuestra seguridad. ¿Qué sanciones hay? Pues desde el punto de vista de la inspección sería sancionable no evaluar, no informar, no formar, no dar equipos de protección individual y, por supuesto, atentar contra la dignidad del trabajador. No solo serían infracciones en el ámbito administrativo, sino que es posible que haya una responsabilidad penal. Y ya hablando de los accidentes, aquí fijaros que se detectó un infarto y que se consideró que era accidente de trabajo porque le venía motivado por la ansiedad de las ventas que le exigían por parte de la empresa. Esta misma también por la depresión motivada por el trabajo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, evaluar los riesgos laborales. Segundo, establecer un protocolo de desconexión digital, como hemos visto en las otras empresas. Establecer una vigilancia de la salud para saber si el trabajador es más propenso o no, o si tiene ya una patología previa, siempre y cuando con la confidencialidad, por supuesto. Formar e informar a los trabajadores, que sepan que no han de contestar, que no se preocupen, porque a veces que los trabajadores tienen miedo a denunciar y por eso hacen prácticas inseguras que llevan al lugar a ese accidente. Y, por supuesto, el seguimiento y control. Ya hemos visto los riesgos físicos, los riesgos psicosociales, tanto por el tiempo de trabajo, lo vimos mucho durante la pandemia, porque cuando estábamos en casa teníamos doble miedo, 1, de perder el trabajo, 2, el miedo al contagio y 3, de cómo iban a estar nuestros familiares. Y hay veces que si vosotros tenéis niños era difícil conciliar y trabajar en casa. Por eso es importante que la evaluación de riesgo laboral sea también desde casa. Os he puesto un cuadro de los accidentes de trabajo. De los que más hay en España son posposturas dolorosas, movimientos repetitivos, por ruido, por fuertes vibraciones, en general en el sector de la construcción, en el sector de la industria, por caídas de altura, atrapamientos. Y aquí os he puesto también el cuadro por edad. Y aquí por el tema de riesgo psicosocial, tanto por presiones de tiempo, por violencia o amenaza, por acoso, por mala comunicación, por inseguridad laboral. Y aquí os quiero compartir una sentencia que fue muy importante porque el Juzgado de lo Social de Albacete consideró que era accidente de trabajo un suicidio de un trabajador. Y esta otra de Badajoz consideró accidente de trabajo un accidente producido en casa, porque el trabajador está en su casa, se levanta, se va al baño, se accidenta y se cae. Y la empresa dice, no se ha caído en su centro, no se ha caído en su mesa. Y sin embargo, el Juzgado de lo Social dijo, si esto mismo se hubiera producido en una empresa, nadie dudaría que fuera accidente de trabajo. Es accidente de trabajo. Otra cosa es la responsabilidad de la empresa, porque aquí yo me accidento y me caigo y pudiera haber responsabilidad de la empresa porque el suelo no está acondicionado o los zapatos tampoco. Eso se ve mucho en los hospitales, donde tienen que tener un calzado especial para evitar que se produzcan esos accidentes, o incluso los uniformes de los hospitales, que tienen que adaptarse a género para evitar que se pillen ese uniforme y se resbalen y se caigan. O en las cocinas, cuando se cae el aceite, para evitar esos suelos resbaladizos. Y ya en los últimos 5 minutos me gustaría compartiros un caso que fue muy relevante en España y es el caso de
de Mercasa. El caso de Mercasa fue un trabajador que hacía las funciones de asesoría financiera. Es una empresa que pasó por una auditoría y una investigación judicial. Este trabajador tenía un horario de 40 horas, en principio, de 9 a 2:30 y de 2:30 a 6:30. Pero en realidad y la práctica es que este trabajador trabajaba todas horas y así se pudo comprobar por las conexiones VPN. Las conexiones VPN es cuando el trabajador se metía en su correo electrónico, que nos sirve como prueba de ese exceso de jornada, cuando contestaba a los correos electrónicos o cuando contestaba a los WhatsApps. Y él tenía mucho estrés porque estaba viendo que le estaban echando la culpa de ese mal hacer y de ese juicio que estaba viendo. Y segundo, por la reducción de plantilla. Y entonces fijaros lo que dice. Reducen plantilla, me avisan tarde, actúan por su cuenta, arriba me atacan, debajo también y por todos los lados soy víctima colateral. Pide perdón a sus compañeros el día del suicidio y dice, los estados financieros están bien, es solo la nota de deudores. La UCO, que es la unidad de inteligencia de la Guardia Civil, que investiga este tipo de delitos financieros y de otros delitos, dice... Comienza en 2017 a investigar esa situación financiera, lo que le agrava su situación y su situación psicológica. No tiene antecedentes psiquiátricos, porque la empresa dice, esto es un problema familiar, problema personal que se ha separado. Fijaros la carta que envía a la hora y el día que se suicida. Dice, lo siento mucho, pido perdón a todos mis compañeros. ¿Cómo he podido equivocarme? No merezco vivir. Solo tengo flashes en mi cabeza, esto es horrible. Entiendo que los estados financieros están bien y es solo la nota de deudores. Por Dios, esto es increíble, no puedo más. El trabajo que tanto esfuerzo le he dedicado en tantos años, con tanto sacrificio, dedicándole innumerables horas y focalizando mi vida en intentar cumplir a toda costa, ha terminado de acabar conmigo. Si os fijáis en la red VPN por correo electrónico, nos fijamos que el día del suicidio se conecta hasta las 4 de la mañana. Vemos también, por la evaluación, que hay una sobrecarga de trabajo. Desde el año 2019 hasta hoy hay un incremento de horas y que debe realizar parte de su trabajo en su casa. Envía cartas a sus amigos, familia e hijos diciendo que su suicidio nada tiene que ver con su situación personal. Y el Servicio de Prevención determina en el 2016 que hay un riesgo muy elevado en el Departamento Financiero por la investigación judicial. Al principio no se consideró que fue accidente de trabajo, porque la definición de nuestra legislación española dice que tiene que ser en tiempo y lugar, y aquí ocurrió en su casa. La empresa dice que el suicidio es un acto delictivo y que lo ha cometido el propio trabajador, por lo tanto, no es accidente de trabajo. Y señala también otras posibles causas, como es el fallecimiento de su padre, el Alzheimer de su madre, y que en todo caso sería imprudencia, porque lo hace él. Sin embargo, la Inspección de Trabajo levantamos acta de infracción porque no estaba evaluado el cuadro de riesgo psicosocial. Y ahí es lo que hablábamos antes, que de las medidas preventivas. Se ha de evaluar el puesto de trabajo. Hay una resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social que determina que es accidente de trabajo. Es muy importante la calificación o no de accidente de trabajo, por lo menos en España, porque la prestación económica no es la misma y porque además hay un recargo de prestaciones. De lo que le queda al trabajador, de un 30 a un 50 es abonado por parte de la empresa. Todo esto se lleva al juzgado, donde se determina que es accidente de trabajo y viene siendo confirmado por las diferentes instancias judiciales, tanto en el Juzgado de lo Social, TSJ de Madrid, como en el Tribunal Supremo. ¿Y por qué considera que es un accidente de trabajo? Primero, porque está vinculado con su actividad laboral. Hay una sobrecarga de trabajo que impedía al trabajador desconectar y descansar debidamente. Segundo, porque esta situación era conocida por los delegados de prevención y no se hizo nada, no se hizo evaluación, no se hizo protocolo de desconexión digital, no se formó, no se informó y no se dio las medidas para el trabajador, como por ejemplo pues que no se le enviaran correos electrónicos. Y también porque había un acoso por parte de la dirección del Departamento Financiero que le intentaba echar las culpas a él de la mala gestión para el ámbito judicial. Y por eso se determinó que es accidente de trabajo y sobre la cuantía de accidente de trabajo, que se cobra a partir del día siguiente, el 75% de la base reguladora, se incrementa un 30 a un 50%. Y eso es lo importante también de la cuantía que va a recibir la viuda o los hijos. Aquí os he puesto una sentencia donde señala que puede haber un recargo de prestaciones en situaciones de acoso laboral por parte de la empresa a los trabajadores. Y los requisitos es que haya un accidente,
que haya un incumplimiento de la normativa laboral, lo hemos visto, que haya una relación de causalidad y es un concepto sancionador compatible con otro tipo de responsabilidades. Porque, como hemos visto, puede haber una responsabilidad judicial y si hay una responsabilidad administrativa, no habrá una responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal subsume a la responsabilidad administrativa. Por eso, cuando hay hechos que son indiciarios de responsabilidad penal, se para el procedimiento administrativo, continúa la vía penal y sí, se puede sancionar tanto a una persona física como a una persona jurídica. Por eso, si hay responsabilidad penal, no lo habrá en materia administrativa, pero sí que habrá ese recargo de prestaciones y esa indemnización para la viuda, para la familia y para la familia del trabajador accidentado. Por eso, tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, que el móvil nos abre una ventana a estar conectados y a tener relaciones con otras personas y que es muy fácil abrir una ventana al mundo con ese móvil, pero también tenemos que tener cuidado de los peligros que nos puede producir la falta de descanso y la falta de desconexión digital. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un placer.